Muchas gracias por la invitación y al instituto. Yo con todo el placer del mundo, ¿no? A la rectora del Social, por permitirme este espacio que yo creo que es de mucha valía, especialmente para la producción cavícola de la Sierra Centro del Ecuador. También quiero agradecerle al ingeniero Augusto Palacios por la invitación que se me hizo. Él sabe, somos amigos de hace mucho tiempo y estoy aquí gustoso de poder compartir este poco conocimiento que se ha tenido a través de los años de lo que es la producción cavícola en Ecuador. Y obviamente el instituto está yo creo y pienso, a pesar de ser quimboracense, pero yo creo y pienso que Tungurahua es la capital productora del cuy, de nuestro país, ¿no? Y es un puntal de productores de cuyes que debe seguir saliendo adelante, ¿no? La única manera que, que nosotros tenemos para poder llevar la producción a niveles mejores o superiores es la investigación. Entonces siempre hay que, siempre les digo, ¿no? a mis estudiantes, yo soy docente, que hay que probar para poder hacer cosas importantes. Entonces, toda esta capacitación, si bien es cierto, es una recopilación también bibliográfica, pero también hay muchas experiencias personales en lo que se refiere a la producción de cuyo. Y obviamente a todos los presentes, si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, no hay ningún problema, estamos aquí para poder responder cualquier inquietud que tengan acerca del tema que vamos a tratar esta tarde. Voy a iniciar a compartir la pantalla, ¿sí? Entonces, por favor, ¿sí se está viendo? Sí. Ya, listo. El tema que vamos a tratar ahora es alimentación de cuyes en las etapas de crecimiento y engorda. Y obviamente, dentro del tema, Si fuera. Debemos arrancar con conocimientos básicos, un poquito hablar de la anatomía y la fisiología digestiva, ¿no? En este caso del esta a su vez estudia ¿qué? La fisiología, los mecanismos que se encargan de una transferencia de los nutrientes, tanto orgánicos como inorgánicos, que existen en el ambiente, ¿sí? Para luego conducir por el sistema circulatorio del animal a cada una de las células del organismo y dar funcionamiento, procesos, crecer, engordar, etcétera, con respecto a lo que es la producción cavícola. Además que es un proceso bastante complejo, ¿no? Que tiene dos partes importantes, ¿no? Que es la ingestión y la digestión. Más adelante vamos a ir resolviendo ese tipo de cuestionamientos y la absorción de nutrientes y obviamente el desplazamiento de estos nutrientes a lo largo del tracto digestivo. Esto lo dijo Chauca en el 93. Y acá vemos, ¿sí? Dos imágenes del sistema digestivo, ¿no? He puesto estas dos imágenes para que podamos observar, ¿no? Las partes más importantes del sistema digestivo del cuy. ¿Sí? Arrancamos por la boca, la faringe, el esófago, el hígado, el estómago, y tenemos el páncreas, los intestinos, no tanto el grueso como el delgado, un ciego funcional, ya vamos a ver por qué, y obviamente el plano. Y acá, ¿sí? Un gráfico un poquito más completo, donde tenemos los mismos elementos, ¿sí? Importantes, ¿no? Del sistema digestivo, como son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el colon, los intestinos delgados. Y, como les había dicho, un ciego funcional, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante por qué. El cuy es una especie herbívora monogástrica que tiene un estómago donde
inicia su acción enzimática o su digestión enzimática. Y un ciego funcional, ¿sí? Donde se realiza una fermentación bacteriana y donde también se absorben nutrientes, ¿no? ¿Sí? Para completar el proceso de la absorción y la digestión dentro de la mayor o menor depende de qué, de la composición de la ración. Si es una ración altamente fibrosa, obviamente va a tener una mayor actividad. Si es una ración que tiene un contenido menor de fibra, va a ser de rápido tránsito. Realiza la secotrofia para reutilizar el nitrógeno, lo que permite mejor comportamiento productivo con raciones de niveles bajos o medios de proteína. Esto es muy importante. El cuy es una especie muy noble, muy rústica, que se adapta a cualquier sistema de alimentación y realmente sale adelante con dietas de bajos niveles nutritivos. Eso es lo que quiere decir esto. El cuy está clasificado según su anatomía gastrointestinal como un fermentador posgástrico. ¿Por qué? Porque sí realiza una fermentación en el ciego, ¿no? Y el ciego está después del estómago. Entonces, por eso es un fermentador también posgástrico. En el ciego también se absorben nutrientes como lo mencionamos ya anteriormente. Debido a que estos microorganismos que posee en el ciego hacen que se realice esta acción de fermentación bacteriana y por ende la asimilación los nutrientes para una mejor o una optimización, en este caso del suministro del alimento al animal. El movimiento de la ingesta a través del estómago y el intestino delgado es rápido. No demora más allá de 2 horas en llegar la mayor parte de la ingesta hasta el ciego, ¿no? Esto es citado es la cita de Reid en el 48 y fue citado por Gómez y Vergara en 1993. El cuy es un herbívoro cuya capacidad fermentativa en el porcentaje dentro de lo que es el tracto digestivo se da en el ciego el 46% de esta fermentación y en el colon y y el colon y recto el 20%. La otra parte se da obviamente en el estómago. El ciego de los cuyes es un órgano muy grande, ¿no? Como vimos en el gráfico, ¿sí? Es un órgano bastante grande. Este es el ciego, ¿sí? Que está después que se ubica en el intestino grueso, ¿no? ¿Sí? Es un órgano bastante grande, ¿ya? Y constituye el 15% de peso total, ¿sí? Esto la bibliografía fue sacada de Hagan y Robinson en el 53 y fue citado por Gómez y Vergara en el 93. Es un mamífero ya que se alimenta casi exclusivamente de leche materna hasta los 7 días de edad, ¿sí? Y la leche de la hembra es una leche de excelentes características nutricionales, es por eso que el animal crece muy rápido, ¿no? Estamos hablando de que del nacimiento a la primera semana, el cuy dobla el peso prácticamente, que es justo por esa calidad nutricional que tiene la leche de la cuy, ¿no? A partir del cuarto día, sí, no como se cree normalmente, ¿no? Que el cuy nace y ya empieza a comer hierba. No es así porque su estómago no está preparado para la síntesis de fibra todavía, ¿no es cierto? Es un estómago que está preparado para digerir únicamente la leche materna, ¿sí? Entonces, hasta el día 4, recién en el día 4 comienza o arranca el consumo de forraje. Es por eso que dentro de la curva de lactación de la cuya, hasta el día 7, hasta el día 11 más o menos, la leche de la cuya tiene un excelente valor nutritivo. Y de ahí ya comienza a descender ese valor, porque el cuy ya comienza a alimentarse, ¿no? A partir del día 4. Y luego ya puede ser destetado. Normalmente se lo desteta a los 12, 15 días, ¿no? De acuerdo al productor o a la bibliografía que sea consultada. Y aquí tenemos, sí, la clasificación del cuy, ¿sí? Según la anatomía gastrointestinal que ya habíamos hablado, ¿no? Es un fermentador posgástrico, ¿sí? El cuy herbívoro. Ya vamos a ver esto de la secotrofia, ¿no? La secotrofia se come directamente el ano, ¿no?
el cuy transforma dos heces, ¿no? Una que tiene un bajo contenido de nitrógeno, que es eliminada, y una que tiene un alto contenido de nitrógeno, que son las que toma del grano y las consume, ¿no? Y las vuelve a aprovechar, ¿sí? Tenemos en el cuadro de la capacidad fermentativa, ¿no? Dentro del porcentaje total, el 46% en el ciego y en el colon y recto el 20%, un total de 66%. Esto fue citado por Parra en 1978. ¿Sí? Son datos importantes que nosotros debemos conocer, ¿no? En lo que se refiere a lo que es la nutrición de los cuyes. Los principales procesos fisiológicos. Sí, habíamos hablado de la ingestión y la digestión. ¿Qué es la ingestión? Alimentos, ¿sí? Son llevados a la boca, ¿sí? Se realiza una masticación, estas partículas se reducen a partículas más finas, luego obviamente del proceso de trituración, luego pasan al estómago, son asimiladas, sintetizadas, luego, que habíamos hablado, ¿sí? A través de los intestinos, luego al colon, donde se producen los procesos fermentativos por acción bacteriana y son asimiladas los nutrientes y llevados obviamente a la sangre, ¿no? Y distribuidos a través del cuerpo. La digestión, las partículas más pequeñas de los alimentos que contienen obviamente carbohidratos, proteínas y grasas, que son los principales para todo el funcionamiento y el proceso de nutrición del animal, son fragmentados y degradados por acción de ácidos, enzimas específicas a nivel del estómago y del intestino delgado. Y en algunos casos por acción microbiana a nivel del intestino grueso y obviamente del ciego. ¿Sí? Que eso también ya lo habíamos hablado. Muy importante saberlo, dónde se asimilan y se absorben los nutrientes. Todas estas sustancias resultantes de esta digestión, tales como los monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos, son absorbidos a través de ¿qué? De las células de la mucosa intestinal, ¿sí? Especialmente en el intestino delgado, y pasan a la sangre y luego a la linfa, hacia el hígado principalmente, y luego son distribuidos a todo el organismo. Las sustancias que no han sido absorbidas, continúan el recorrido. ¿Para qué? Para ser eliminadas en forma de heces. Pero, ya habíamos hablado esa parte también anteriormente, el cuy produce dos tipos, ¿sí? Una rica en nitrógeno, que es destinada a la secotrofia, que es como les mencionaba anteriormente, la secotrofia es, toman el mismo ano, ¿sí? La seca, ¿sí? Con un alto contenido de nitrógeno, y el otro de pobre nitrógeno es eliminada, ¿sí? Un poquito más tiene un contenido de humedad más alto que la otra es más seca, ¿no? Esta masa fecal que contiene algunos nutrientes completamente, se encuentran unidas a las bacterias y pueden ser reutilizados como una fuente nutritiva por el animal. Este proceso se llama secotrofia, ¿sí? Y aquí tenemos el gráfico explicando todo lo que les había dicho, ¿no es cierto? De los alimentos que que va a tomar el animalito, ¿sí? Van a tomar los monosacáridos, los aminoácidos, ¿sí? Y los ácidos grasos. Esos son absorbidos en la mucosa, ¿sí? Las células de la mucosa intestinal, esos pasan a la sangre a través de la linfa y llegan al hígado y son distribuidos ¿sí? Al animal para todo su proceso de nutrición, para todos los procesos que realiza, el movimiento, la alimentación, la reproducción, etcétera, ¿no? Todos los procesos. Y lo que no es asimilado, ¿sí? Una parte se va a las heces. Como les decía, ¿no? Anteriormente el cuy produce dos tipos, una con un alto contenido de nitrógeno y otra con un bajo contenido de nitrógeno. ¿Sí? Las de alto nitrógeno, el cuy las vuelve a tomar, las reingresa al organismo para ser asimiladas nuevamente. ¿Sí? Y todo el proceso del que nosotros estamos hablando ahorita. ¿Ok? La alimentación es vital en el proceso del crecimiento, ¿sí? Y en el proceso de engorde. Juega un papel muy importante en toda explotación agraria, no solo en la parte
el tema de hoy son los cuyes y la etapa de crecimiento y engorde, el suministro adecuado de estos, ¿sí? De estos nutrientes hace que exista una mejor producción, que los animales lleguen a su peso óptimo o su peso de saca mucho más rápido, ¿sí? Y por ende va a existir un mayor ingreso económico en la familia que está dedicada a la producción. Hasta los 90 días de edad, el animal puede llegar a consumir alrededor de 250 gramos en promedio, ¿sí? De forraje, mientras que un cuy adulto necesita 454 gramos día, ¿no? De forraje verde. Este, a su vez, debe suministrarse en el día 2 veces, ¿no? Uno en la mañana y otro en la tarde. Normalmente ese es el proceso de cómo se los alimenta, ¿no? Y también yo voy a hablar y voy a pegarme siempre a una alimentación mixta, porque en base a las investigaciones que se ha hecho personalmente, puedo manifestar que es el mejor sistema que se apega a las necesidades de nuestro país, ¿sí? Porque nosotros tenemos una excelente calidad de forraje, como es la alfalfa, ¿no? Que tiene puede llegar a tener un contenido proteico desde el 17 hasta el 23%. Depende la etapa que le corten los días de corte, ¿no? Entonces, ese forraje hace que realmente tengamos de la mano un insumo nutricional muy, muy bueno para los cuyes. Obviamente nuestro ryegrass también es bueno, ¿sí? Entonces esa mezcla forrajera, la proteína que tiene la alfalfa, ya vamos a hablar más adelante, y la energía que tiene el ryegrass, hacen un complemento nutricional y hace que el cuy crezca muy rápido. Pero si a esto le adicionamos una fuente, ¿sí? Como el concentrado, hablamos del 80% de forraje en la dieta y nada más del 20% de concentrado, va a hacer que prácticamente nos ahorremos alrededor de 15 días en los animales que llegan a 1200 gramos, ¿sí? Yo tengo investigado, obviamente que se hizo en mi producción, que a los 60 días yo ya logré 1200 gramos y un poco más inclusive, con ese tipo de alimentación. Y cuando lo hice solo con forraje, me tardé inclusive más allá de los 15 días, ¿sí? A 21 hasta 28 días. Entonces, si ustedes hacen esa cuenta, obviamente es bastante dinero que están perdiendo, ¿no? Y para la gente, ¿no? Que siempre es escéptica y dice que el cuy de hierba tiene un mejor sabor, estamos en la dieta del concentrado. ¿Qué se mezcla? Se mezcla soya, se mezcla maíz, afrechos, puede ser de trigo o de cebada, ¿sí? Sales minerales eh, y nada más. Entonces, ¿por qué tiene que cambiar si son elementos vegetales? De pronto, si hubiera algún elemento de origen animal o biológico, harina de carne, harina de sangre, harina de pescado, que no se les debe suministrar. ¿Por qué? Porque no la pueden sintetizar, porque son herbívoros. Entonces se les debe dar hierbas, vegetales. Eso es lo que comen. Entonces no tiene por qué cambiar la sangre. Y aquí me gustaría contar un poquito de historia, ¿no? En la comercialización. Nosotros trabajamos mucho tiempo, ¿no? Y cuál era el arma que tenían las personas que venían especialmente del sur, ¿no? Decían si ese cuy era de hierba o no. Y no les gustaba comprar los cuyes de Chimborazo y de Tungurahua porque les daban balanceado, ¿ya? Cuando yo hice una consultoría del Cañar y de la Suay, porque trabajé en un proyecto de desarrollo y nosotros teníamos ahí productores, llegué a conocer muchas cañarejas y cuencanas y azuayas que venían a comprar acá, que eran comercializadoras de cuys. Ellos venían a comprar acá y con el cuento de que el cuy de hierba con balanceado no tiene el mismo sabor, les bajaban el precio a las productoras nuestras, ¿no? Y les iban llevando al precio que ellas querían, ¿sí? Cuando llegaban a Cuenca, ¿cuál era la alimentación? La alimentación era mixta. Les daban hierba y les daban concentrado. Entonces yo ¿por qué le dicen eso a la gente de la Sierra Centro, ¿no? Para bajar el precio del cuy. Entonces no es cierto, y algunas veces hice algunos experimentos, ¿no? Porque había gente en Tungurahua muy escéptica, ya productores viejos se podría decir. Me decían, no, ingeniero, no, nosotros no le vamos a dar balanceado.
Yo les decía, bueno, hagamos una prueba, ¿ya? Denme 5 cuyes y 5 cuyes de ellos, ¿no? Y a estos 5 cuyes les vamos a dar el 80% de forraje y el 20% de concentrado. Y a los suyos de la hierba, ¿ya? Vamos a ver cuál crece más rápido y nos comemos al mismo tiempo y yo preparo. Entonces yo le preparaba, les ponía el aliño y si usted me dice cuál de los dos cuyes es el mejor, digamos es el que solo está alimentado con hierba, está alimentado con balanceado, porque si cambia de sabor, usted tiene que darse cuenta de eso. Yo pago los 10 cuyes que utilizamos. Le pago la alimentación, le pago los cuyes, le pago todo. Ya, he hecho. He hecho el experimento, al final nunca se sabían cuál es cuál. Porque ya con el aliño, con el asado, con el frito, el cuy, es difícil, ¿no? Es difícil porque le estamos dando la mayor parte de forraje. La dieta está complementada en el 80% de forraje y en el 20% de concentrado. ¿Sí? Me salió un poquito del tema para poder explicar esta parte y que se quiten de la cabeza eso de que si les damos balanceado a los cuyes, va a cambiar el sabor. No es así, ¿no? A menos, obviamente, que se introduzca dentro de la dieta una proteína de origen vegetal, animal, ¿no? Y peor si es harina de pescado. ¿No? A los cuyes no se les debe dar ni harinas de sangre, ni harinas de pescado, ni nada por el estilo, porque son herbívoros y no van a poder sintetizar. Y la harina de pescado sí va a cambiar el sabor, obviamente, de la carne. Ahí sí. Pero si es un balanceado con solo elementos vegetales, no tiene por qué. Eso nada más. Sigamos. Es importante que una dieta a base de concentrado siempre se le dé agua. Sí, y esto también es una parte que dicen al cuy no se le debe dar agua. No, sí se le debe dar. Yo en una de las salidas que tuve visité Chaltura en el Perú, digamos, eh, no es Chaltura, es Chiclayo en el Perú. Sí, Chiclayo en el Perú tienen una producción de cuyes a nivel del mar, ¿ya? Y ellos tenían bebederos automáticos, ¿sí? De chupón, de los que son de conejito, adaptados, obviamente, a los cuyes. Y tomaban agua, era increíble, ¿no? Obviamente también por el calor y todo. Pero sí, sí se les debe dar con los cuyes. Ya vamos a ver cuándo, ¿sí? Y ya vamos a ver cuánto también. ¿Cuáles son los principales nutrientes dentro de la alimentación de los cuyes? ¿Sí? ¿Cuáles son los principales? Las proteínas, y que son de gran importancia para la formación de tejidos, ¿sí? Órganos, y se pueden utilizar en niveles desde el 3 al 2% de proteína, ¿no? Dependiendo de esto, obviamente, la calidad del forraje verde disponible. Y si no llegamos a esos de proteína, se lo puede suministrar o suplementar con balanceado. La energía, sí, la energía es esencial para los procesos vitales, es la pila, la batería para el funcionamiento de todos los procesos del animal, ¿sí? Y los niveles deben ir desde 2.800 hasta 3.000 kilocalorías de energía digestible, ¿no? En la ración, por kilogramo de ración del alimento en cuyes. Dentro de como toda especie herbívora, necesita minerales, es fundamental para la explotación, ¿sí? Micro y macroelementos, sí, los más importantes, el calcio, el potasio, el fósforo, el magnesio, el cloro, ¿sí? Y aquí intervienen en la mayor parte de procesos fisiológicos de todos los seres vivos y obviamente de los cuyes, y también forman parte de los líquidos corporales. El calcio y el fósforo son elementos importantísimos para la formación de dientes y huesos. Y si estamos hablando de crecimiento engorde, obviamente de crecimiento, ahí se van a ir formando todos estos procesos, ¿no? Y los microminerales deben suministrarse como premezcla en la ración alimenticia. ¿Y dónde vamos a poner esta fuente de macro y microminerales? Obviamente en el balanceado, ¿no? La alfalfa tiene varios elementos minerales, ¿no? Pero no tiene todos. Pues hay elementos que hay que suministrarles en el concentrado. Vitaminas son indispensables para todos los procesos de funcionamiento en los cuyes, previenen enfermedades y ocasionan muchas alteraciones. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina A ocasiona crecimiento lento, pérdida de peso, muerte. La vitamina D es necesaria para evitar
La falta de vitamina E produce degeneración de los músculos y muerte repentina del animal. La deficiencia de vitamina K, aborto, muerte de las crías, etcétera. ¿Sí? Es muy importante saber que los cuyes no sintetizan la vitamina C, al igual que los humanos y los murciélagos, y el mono también, ¿no? Y por eso tiene que ser suministrada, ¿sí? Y cuando hay una deficiencia de vitamina C, ocasiona pérdidas de peso, encías inflamadas, aflojamientos, anemia, degeneración de ovarios en hembras, degeneración del epitelio germinal en machos, por lo que siempre es necesario suministrar en una premezcla vitamínica en los animales en cantidades. ¿Y cuál es la cantidad adecuada? 200 miligramos por ración, ¿no? Por animal. Esto se le debe suministrar. Agua, como les decía, todos los procesos se llevan a través del agua, ¿no? El cuy está conformado por las partes de agua y una parte de sólidos, entonces necesita agua, ¿no? Y normalmente va el requerimiento de 100 a 100 cc por kilogramo de peso vivo, ¿no? Con respecto a la cantidad de agua que se le tiene que dar. Es uno de los elementos más importantes dentro de la nutrición y el agua se puede obtener de tres fuentes, ¿no? El agua contenida en los alimentos, el agua contenida en la bebida y el agua metabólica, ¿no? Está en las células. Los cuyes, esto nos permite obtener mayores pesos de nacimiento a los gazapos, mayores pesos al destete, y eso y repercute directamente en el crecimiento de los animales, que es lo que estamos viendo actualmente, ¿sí? Y bueno, aquí un clic que es muy aparte de este tema, pero cuando no se les da agua, las hembras tienden inclusive a comerse a sus crías, ¿no? Por la falta de agua que tienen. Entonces, siempre al cuy se le debe suministrar. Y aquí tenemos un cuadrito, ¿no? ¿Sí? Fue citado por Caicedo en el 92, de los requerimientos nutricionales en cuyes, en tres etapas, en la etapa de gestación, de lactancia y crecimiento. Ya vamos a ver en la etapa de engorde también qué cantidad de nutrientes. Pero las proteínas, podemos hablar del 13 al 17% en la etapa de crecimiento y del 18 al 22% en la etapa de lactancia, ¿no? Energía digestible, 3000 kilocalorías de energía por kilogramo y 2800 en la etapa de crecimiento. La cantidad de fibra, como son herbívoros, no es mucho problema, del 8 al 16 en lactancia, del 10 en crecimiento. Y esos son los contenidos de calcio, de fósforo, de magnesio, de potasio, los principales minerales, y vitamina C, que como les decía anteriormente, tiene que ser suministrado, ¿no? 200 miligramos por ración o por animal. Listo. Esto con referencia a la parte de requerimientos, ¿no? Ya los cuadros más adelante que también son interesantes. Ahora vamos a meternos un poquito a... Para cada hembra sometida a reproducción junto con su camada hasta los 3 meses y un promedio de 3 crías por parto. ¿Y por qué hablo de esto? Porque se tiene que tener programada esta cantidad. Es necesario 30 metros cuadrados de cultivo, ¿sí? Cuando no consume concentrado. Y si consume concentrado, esta cantidad anteriormente de forraje más concentrado, solo requieren 20 metros cuadrados de cultivo para una hembra y sus crías. Esta área de cultivo se refiere obviamente a forrajes mejorados que presentan excelentes características de productividad y contenidos de nutrientes, como vemos en la fotografía, la alfalfa, ¿no? Que es la que reina en la provincia de Tungurahua. ¿Qué damos de comer a los cuyes? Fácil, ¿no? El alimento de los cuyes es el forraje, el balanceado y el agua. ¿Cuál es el forraje más adecuado para producir carne? La alfalfa, ¿no? Que es una leguminosa que provee proteína a la dieta. Y la hierba más adecuada o el forraje más adecuado para producir grasa es el rey grasa, el pasto azul, etcétera. Es decir, una gramínea. Tiene un alto contenido energético. Por esta razón es importante, que es algo que les dije ya antes, mezclar estos dos forrajes, hacer una mezcla forrajera, ¿sí? Para que el cuy tenga los contenidos adecuados de nutrientes, ¿no? Tanto energía, proteína, grasas, fibra, vitaminas, minerales. La alfalfa tiene aminoácidos esenciales que son
importantes para el funcionamiento, la nutrición del cuy, ¿sí? El balanceado les ayuda a formar carne y grasa al mismo tiempo, porque como es un concentrado, tiene balanceado, ¿no? Tiene el contenido adecuado de proteína y el contenido adecuado de energía, fibra y todo el resto de insumos que necesita el cuy, ¿sí? Y el agua obviamente nos va a servir para disolver todo esto y que todos estos nutrientes que les estamos o que se les está dando a los animales sean de una manera adecuada. Hay dos tipos de alimentación, ¿sí? La de solo forraje, el 100%, que tiene un crecimiento mucho más lento, hablamos de 15 a 21 días de demora para que el cuy llegue al peso de saca, que es generalmente en el Ecuador es 1200, y de 1200 a 1300, y para el mercado del sur y para el mercado del norte hablamos de 1100. Sur estoy hablando de Cañar, Azuay, y el norte estamos hablando de Babura, Chaltura, ¿no? Que es 1100. Con concentrado, el 80% y el 20%, digamos el 80% forraje y 20% concentrado, el animal crece mucho más rápido en los días que ya he mencionado anteriormente. ¿Sí? Y estos son los alimentos que se debe dar: agua, concentrado y forrajes. Con esto el animal va a tener un crecimiento muy rápido, ¿sí? Nos va a ahorrar dinero y vamos a obtener un mejor rendimiento. El suministro de agua es importantísimo, eso ya lo habíamos mencionado. Todos los seres vivos necesitan agua para vivir. El cuy está formado de 3/4 partes de agua y una parte de carne y hueso. Si a las reproductoras les falta agua, ya habíamos dicho, se pueden comer a sus crías, y un animal adulto necesita de 100 a 150 cc por día. ¿Cuándo vamos a dar agua? Si se dispone de poco pasto, si el pasto está maduro, si hace mucho calor, o si damos una dieta o si concentrado. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de la utilización de concentrados? Primero, cuyes más gordos, crecen más rápido, disminuyen los costos de producción, generan mejor o menos riesgos de enfermedades y llegan mucho más rápido del tiempo al empadre. Hablamos de 7 a 21 días más rápido que los que son alimentados solo con forraje. Y aquí tenemos las tablitas que habíamos hablado. Aquí vemos una evaluación de diferentes niveles de proteína en raciones para cuyes destetados precozmente. Y nosotros podemos ver, ¿no? Porcentaje de proteína en la ración, 13, 17, 20, ¿no? Pero en una alimentación mixta de concentrado y forraje. ¿Cuál fue el incremento de peso? Con 13, 198, con 17, 195, con 20, 199 y con 25, 219. ¿Cuál fue la conversión alimenticia? La mejor, el 20%. Y la que le sigue, el 13%. Digamos, el 17%. Esta es la proteína consumida en gramos, ¿sí? El consumo, ¿sí? Y el incremento de peso. ¿Cuál fue el mejor? El de 25%. Pero ahí hay un problema, ¿no? El costo. El punto de proteína es realmente alto. Entonces hay que evaluar muy bien. Para mí la mejor dieta es al 20%. Entonces en engorde, ¿sí? O para crecimiento, perdón, este debería ser el contenido de proteína, del 17 al 20%. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? 3 niveles de proteínas para crecimiento engorde, ¿no? 18, 20.55, 20.48 y el control que es de 18%. Esta es la energía, 3.2, 3.47, 3.46 y 3.3. Incremento en gramos. La ración 1, 18, digamos 15.32 gramos. ¿Sí? La ración 2, 14.92. La ración 3, 15.40. Y la ración control, 12.18. Aquí sí hubo una diferencia estadística, las otras no tienen diferencia significativa. ¿Ya? El costo, miren, 1.11, 1.23, 1.12 y 1.17. ¿Sí? Mientras más contenido de proteína tenga, más sube el costo. ¿Con cuál me quedaría yo? Con la del 20.8, que con respecto a la otra evaluación está bien. Pero esto en una nutrición mixta. Vamos a ver las desventajas, ¿no? De no utilizar concentrados. El animal se demora en obtener los pesos al empadre,
se quedan pequeños, suben los costos de producción y se vuelven susceptibles a enfermedades. Y aquí vemos, ¿no? Una dieta y vamos a ver la diferencia. 8.9 de incremento de peso gramo día y 8.09. Solo con alfalfa y con pasto elefante. Miren la diferencia de 15 que tenemos acá, ¿sí? De 15 a 8, ¿sí? Entonces, comprobado científicamente mediante investigaciones que es mejor la alimentación mixta y no cambia el sabor. Cuando gusten podríamos hacer una prueba. Me pongo a disposición de ustedes para poder hacer y realizar eso que les había comentado anteriormente. Con respecto a las vitaminas, estas ayudan a los animales a crecer mucho más rápido. Estamos hablando de crecimiento, engorde, mejoran su función, obviamente, el rato que salgan, se protegen contra varias enfermedades. ¿Qué pasa cuando no damos vitamina C? ¿Sí? Falta de apetito, huesos frágiles, abortos, animales flacos, no crecen rápido, se aflojan los dientes, el cuy no puede pararse, el pelo erizado, etc. Es el destete, consiste, y es importante porque estamos en esta etapa, consiste en separar la madre de las crías a los 15 días, ¿no? El destete es importante realizarlo para que las hembras se recuperen para la... ¿Cómo se lo debe hacer? Un día fijo a la semana. Para destetar las crías se debe verificar que el ombligo esté cicatrizado o se haya caído. El destete se puede realizar también en el proceso del destete se puede realizar el sexaje y la separación de hembras y machos. Y no se puede destetar antes porque se puede producir una mastitis de la hembra, ¿no? Entonces, y también el cuy está muy débil. Entonces, esa es la edad adecuada para el destete. Ahí también se lo puede sexar a simple vista, ¿sí? Yo supongo que ustedes deben haber hecho el sexaje. En el macho es un círculo y un punto, y en la hembra es una Y. Obviamente la recría, sí, depende de las pozas que tengamos, pero normalmente las pozas que se manejan en las producciones de nuestro país y en la Sierra Centro son generalmente así, ¿no? Los animales deben agruparse por edad, sexo, en lotes no mayores a 15 animales, en una poza de 1 por 1.5 y 50 centímetros. Entran los destetados y máximo a los 3 meses ya tienen que venderlos. Ese es el proceso de recría, engorde, o de crecimiento, engorde en este caso. Y como parte final, es algo bastante interesante para mí, que muchas veces los productores no saben cómo manejar un lote de engordes. Y es un capítulo que tiene muchísima importancia porque ahí está el dinero, ahí está el capital. Si yo no vendo carne, no siempre me compran pie de cría, ¿no? A veces la gente está esperanzada en que le compren pie de cría porque el pie de cría obviamente tiene un valor comercial mucho más alto que el animal de carne, pero normalmente lo que yo vendo y, y la parte que me da la ganancia dentro de mi explotación son los animales de engorde. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Eh, Manejando, ¿sí?, el periodo de engorde y acabado de una manera adecuada. ¿Para qué? Para que la calidad de la canal sea buena, esté acorde a las necesidades del mercado y a su vez la demanda haga que ustedes puedan vender, ¿sí? En el país, el cuy siempre se vende. Es un animal que no ha tenido problemas de comercialización. Estamos hablando de que nos falta cuy. Hay un déficit de alrededor del 30% de lo que nosotros producimos, ¿sí? En Estados Unidos, los latinos comen cuy. En España, los latinos comen cuy. Los sudamericanos, ¿no? Los peruanos, colombianos, ecuatorianos. Y hay una demanda insatisfecha. En el país llega hasta el 30%, ¿sí? Y hay mucha demanda a nivel internacional. Por políticas de Estado, a veces no se ha podido llevar el cuy, ¿no? Eso fue uno de los problemas que nosotros estuvimos exportando, y la verdad es que había mucho problema con el cuy ecuatoriano, pero no porque el cuy sea malo, ¿no? Sino más bien por las relaciones del Ecuador con Estados Unidos. Pero eso es un punto aparte, no vamos a hablar de política hoy, sino de producción, ¿sí? Entonces, tener un animal de excelente calidad hace que los costos del animal se eleven. ¿Y qué siempre nos encontramos en el mercado? ¿Qué dificultades tenemos? Animales flacos, sin grasa dorsal, lastimados, con problemas de dermatitis, como sarna y hongos, animales que no cumplen con el peso,
¿sí? Que requiere el consumidor en este caso, mal faenados, con problemas de enfermedades bacterianas como la Yersinia y la Salmonella. Todos estos problemas son causados por el mal manejo de los animales, todo de engorde. ¿Y qué debemos hacer para obtener este tipo de animales, como vemos en la caricatura? Gordos, ¿sí? Fuertes, sanos, con una carcasa con una calidad de carne excelente. ¿Qué debemos hacer? Primero, debemos seleccionar animales para realizar lotes de engorde. ¿Y qué animamos de engordar? ¿Sí? El productor debe conocer que la selección, ¿sí?, de estos animales es diferente a la que vamos a hacer para los animales que sirven para reproducción. ¿Sí? Los animales para engorde son los animales que no necesitamos para reproducción o son el descarte. Y se deben seleccionar bajo las diferentes o las siguientes características. Animales que tengan ojos rojos, ¿sí? Porque generalmente para pie de cría no se deben, no se deben vender animales que tengan ojos rojos, sino ojos oscuros. Animales que tengan polidactilia, ¿sí? Que presenten hernias, pueden ser machos o hembras, con características fenotípicas que no le gusten al productor. Esos son los animales que van a ser destinados a engorde. Para pie de cría es otro tipo de selección. ¿Y qué debemos saber? Qué importante, qué factor importante es que todo esto que hemos hablado anteriormente, de los ojos rojos, de los animales que tengan mayor, esto no afecta al proceso de engorde. No es que el animal va a engordar más rápido, más lento, no. Si realizamos un trabajo adecuado, esto quiere decir aplicamos todas las normas de producción, el animal va a engordar al mismo tiempo y va a engordar rápido y vamos a tener buenos parámetros para estos animales. ¿Cómo debemos formar? ¿Sí? Estos lotes se debe formar o se debe reunir animales de la misma edad y sexo, porque si no hay peleas. Tienen que ser destetados, de cría de igual edad, con una diferencia máxima de 15 días. Para animales de 60 días o más se debe realizar un acabado mínimo de 21 días, ¿sí? De pronto se seleccionó animales para reproducción y solo me quedé con 2 y seleccioné 20. Entonces me quedo con 2, los 18 tengo que darles un acabado para que se engorden bien y puedan ser, perdón, comercializados de una buena manera. ¿Sí? Se deben reunir lotes de 15, de 10 animales en una poza de 1 metro por unos 50, por unos 70, ¿sí? No más allá de eso, porque si no se produce hacinamiento, se puede producir enfermedad. Hay otros sistemas, ¿no? En pozas de 3 metros cuadrados, se puede meter hasta 30, 40 animales. Pero generalmente lo que se utiliza en la zona centro son este tipo de pozas. La castración se puede utilizar para realizar lotes de engorde. Sí, yo he hecho experimentos y hay 3 tipos de castración que las vamos a ver acá. La primera por aplastamiento, que no la aconsejo, ¿sí? Es demasiado dolorosa, el animal se tarda muchísimo en recuperar. El quirúrgico, tampoco. No sabemos que el animal tiene los testículos intraperitoneal, entonces es peligroso, ¿sí? El tratamiento quirúrgico es acá. ¿Cuál es el mejor? Se realiza un método. ¿Y cómo se lo realiza? Inyectando ácido láctico en cada testículo en una dosis de 0.01 ml. Este ácido láctico tiene que ser al 10%, entonces lo puede conseguir en una farmacia o en algún sitio donde vendan este tipo de productos. En Ambato sí hay, yo he comprado ahí. Este método es el más recomendable, el químico, y se lo puede realizar hasta los 45 días de edad, no más allá de eso, ¿no? Porque ya después ya nos quedarían, ¿qué? 15 días, 20 días para que el animal termine. Entonces, no, esta castración química, si la hacen, ¿sí? Si la realizan, la tienen que hacer, qué sé yo, máximo en una semana después del destete, para que les dé resultado. Además, sube alrededor, nosotros hemos hecho varios experimentos y en varios nos ha salido resultados de 5 a 10 gramos por día de subida de peso, ¿no? Pero con el método químico. Con los otros no es recomendable. Se recupera demasiado tarde. Y este es un calendario de manejo para lotes de engorde, ¿sí? Una vez que se haya realizado la selección y ya hemos formado el lote de engorde, a los requerimientos que se les dio anteriormente, es necesario seguir los siguientes pasos. Después del destete se procede a desparasitar. Se puede desparasitar con ivermectina.
dosis recomendadas por los técnicos. Suministrar concentrado que tenga vitamina C más complejo B en dosis obviamente recomendadas por el técnico durante 15 días para evitar el estrés post-destete. Si han tenido incidencia de enfermedades bacterianas como Yersinia, Salmonella, linfadenitis, Escherichia coli, etcétera, se debe aplicar bacterinas o retrovirales, ¿sí? Las bacterinas las comercializas y, bueno, tengo que decirlo porque es la única casa que la comercializa, que es Yaguno, y los retrovirales los venden normalmente en las farmacias veterinarias y ahí están las recomendaciones. Sí, obviamente en las zonas se han presentado problemas de enfermedades bacterianas. Caso contrario, no deben usar porque no está la bacteria presente, ¿sí? Y se debe hacer una réplica a los 28 días para reforzar, nada más. Y con eso terminamos. Suministro de concentrado siempre, conservando la alimentación mixta del 70 al 80% de forraje y del 20 al 30% de concentrado. ¿Qué nos va a garantizar esto? Llegar a los pesos de saca, ¿sí? Por lo menos con 2 semanas de diferencia con respecto a los animales que están alimentados solo con forraje, que hemos hablado realmente la hora de capacitación acerca de eso. ¿Sí? Además de que el requerimiento, el rendimiento a la canal es superior cuando se le da concentrado en un 5 al 10%. Estos también son trabajos de investigación que se los ha realizado dentro de las productoras, inclusive de la provincia de Tungurahua y también acá en la provincia de Chimborazo. ¿Sí? Eso es todo, ¿sí? Ahí faltan un montón de temas, pero obviamente el tiempo es corto en este tipo de eventos. Más bien, muchas gracias por la presencia, por la atención y estoy listo para responder cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Sí, doctor, buenas tardes. Le saluda la señora Ana Correa. Quisiera hacerle una preguntita. Quisiera saber en qué edad específica está recomendado administrar la primera vacuna en cuyes. Como vimos en la presentación, ¿sí? Puede ser al destete máximo a los 21 días. Aquí, de 15 a 21 días. Ya podemos aplicar la primera dosis de vacuna. En el caso de que usted haya tenido problemas o en la zona se hayan presentado, ¿sí? Porque es importante conocer esto, mija. Si usted no ha tenido problemas de enfermedades bacterianas o de la vacuna que va a aplicar, no tiene por qué aplicar, porque está introduciendo la enfermedad. Tome en cuenta que una bacterina es hecha con la modificada o muerta, ¿no? Entonces, si no ha tenido problemas con ese tipo de bacteria, no tiene para qué aplicar. Si ya ha tenido, ahí sí ya. O también se pueden utilizar retrovirales, ¿sí? Puede ser el destete hasta los 21 días y una réplica después de 7 días, ¿sí? Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Uh-huh. Bueno, entonces si no hay preguntas, no sé qué siga, Augusto. Bueno, Camilo, muchísimas gracias nuevamente, gracias por la exposición magistral que ha realizado. No me quedaría más, señora rectora, que si ya no vamos a hacer más preguntas, para que realice el agradecimiento final también del evento. Muchas gracias, ingeniero. Igual muchísimas gracias, ingeniero Salinas, por su aporte. Y jóvenes, también muchísimas gracias por su asistencia. Tengan una
Listo, muy buenas tardes. Agradecemos la participación de todos. Muchas gracias, ingeniero Salinas, por su apoyo a este proceso que estamos llevando actualmente. ¿Sí? Y pues, si no queda más, estamos cerrando este evento. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos por la presencia.